Buenas tardes a todos, bueno, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Ya estamos en las últimas semanas de nuestra escuela. Hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Oscar Parra y bueno, ya esperamos unos minuticos ahorita en sala de espera. Entonces, pues nada, para empezar, pues le doy la palabra al doctor René, que les va a dar como algunas precisiones administrativas y ya continuamos con la sesión. Listo, entonces, no, dos cosas muy sencillas. Primero, darle la bienvenida a Oscar, un amigo de la casa y un amigo personal y una persona extraordinaria, digamos, de esas personas en realidad extraordinarias que produce este trabajo que hacemos nosotros. Entonces, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen a Oscar, pero Oscar es actualmente magistrado de sala de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, que es una de estas instituciones que se crearon como producto del Acuerdo de Paz en Colombia del 2016. Oscar es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en la Universidad Nacional de Colombia, adicionalmente tiene una maestría en Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Oxford. Y adicionalmente, como yo creo que muchos de ustedes saben, Oscar también fue abogado durante muchos años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue también hizo también una práctica, una pasantía en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como un intercambio. Entonces, digamos, una persona extraordinaria, con un conocimiento extraordinario y en realidad, y esto de decirlo muy claramente, es en realidad uno de los pensadores más originales de estos temas, digamos, que en realidad tenemos actualmente en nuestra región. Cada texto de Oscar es bien pensado y sobre todo es muy original. Cada cosa es algo que alguien no ha dicho antes y es por eso que estamos tan contentos de tener a Oscar con nosotros. Y antes de dar la palabra, muy brevemente, les quiero contar que Laura les va a enviar y va a colgar en la página de Facebook las instrucciones para el trabajo final. El trabajo final del curso va a ser un video muy corto, una producción multimedia muy corta para que ustedes puedan discutir algunos de los temas que hemos desarrollado aquí en la clase. Las instrucciones van a estar en su email y en la página de Facebook. Si tienen alguna duda, pónganse en contacto con nosotros para la discusión. No es obligatorio hacer el trabajo final, como ustedes saben, pero si ustedes quieren recibir el certificado, sí deben hacerlo. ¿Listo? Les recomiendo, si tienen alguna pregunta administrativa, que se comuniquen con Laura y nosotros igual les respondemos por el Facebook o directamente por email. Eso no es más administrativo. Oscar, bienvenido. Muchas gracias por participar de nuestra sesión y bueno, te escuchamos con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias. Agradezco en particular al profesor René Urueña, a la profesora Mariela Morales, al profesor Armin von Bogdandi y a todas y a todos quienes están impulsando este programa. También a la profesora Laura María Morocho y a todos los que vienen apoyando este importante escenario de discusión en el marco del ICAL. Me alegra aquí reencontrarme con amigos y amigas muy queridos y queridas, el profesor Rogelio Flores, que aquí está presente, y muchas más personas que probablemente se estén sumando en este tiempo. ¿Qué quiero hacer el día de hoy en el marco de mi contribución a este escenario académico? Y obviamente precisando que son opiniones estrictamente a título personal, a título académico, voy a profundizar más en aspectos que desde la práctica como juez de justicia transicional, una práctica que me ha permitido tener una lectura sobre lo que pasa en los debates de justicia transicional y en los debates de la relación de estos debates de justicia transicional con el sistema interamericano. Entonces, para estos efectos voy a utilizar una presentación PowerPoint que tiene algunas ideas, pero pues iré complementando con otras a lo largo de mi video. Voy a compartir mi pantalla muy brevemente para estos efectos y voy a hablar entonces cerca de unos 50 minutos y después voy a abrir como una gran plenaria en torno a estos temas. Entonces, esta discusión ICAL, yo la quiero concentrar en la jurisprudencia interamericana sobre los alcances y limitaciones del deber de castigar en las transiciones hacia la paz.
Y entonces, a partir de eso, voy a tratar de mirar una visión de largo plazo de la jurisprudencia interamericana y de los diálogos que ha impulsado la jurisprudencia interamericana en diversos países con una perspectiva histórica. Les voy a compartir después de la sesión un texto sobre el tema. No lo tenía listo cuando armamos las versiones, los materiales del curso, ya lo terminé de redactar y en ese texto planteo algunas de las ideas que les presentaré. Entonces, claro, aquí tenemos a toda la región. Entonces, yo voy a concentrar en muchos temas muy propios del debate colombiano, pero en diálogo con varios países que atraviesan debates de justicia transicional. En Colombia se suscribió un acuerdo de paz en 2016 entre el Estado colombiano y una guerrilla, la guerrilla de las FARC. Y entonces ese acuerdo de paz, entre muchas cosas, previó, por ejemplo, la posibilidad de sanciones no carcelarias, sanciones no privativas de la libertad frente a los crímenes más atroces cometidos en la guerra, frente a crímenes de lesa humanidad, entre otros. Entonces hay una pregunta sobre si una medida de ese tipo viola o no viola la Convención Americana, si una medida de ese tipo es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De eso vamos a estar hablando un poco el día de hoy, de no tanto la respuesta a la pregunta, sino qué implica la pregunta, que es un tema que quiero resaltar en una mirada de largo plazo del sistema interamericano. Y entonces hay otros temas complementarios a esa pregunta que trae el Acuerdo de Paz colombiano. Por ejemplo, una iniciativa sobre selección. ¿Qué significa eso? En el caso colombiano, pero esto va a ser lo mismo que está enfrentando México y lo van a enfrentar otros países y lo están enfrentando otros países, sino que no es tan visible en ocasiones. Pero en el caso colombiano ya se ha evidenciado que si investigáramos todos los hechos graves, todas las violaciones graves de derechos humanos y todas las infracciones del derecho internacional humanitario en el conflicto armado, ni en 50, ni en 60, ni en 70 años terminaríamos. Y si se investigan todas y si se investigan a todos los responsables. Entonces, en Colombia se hizo una reforma constitucional que le da facultades a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la que yo pertenezco, para focalizar su trabajo en los crímenes más graves y representativos y frente a los máximos responsables de esos crímenes. Y eso vamos a tratar de explicar, pero quiero ponerles un ejemplo. Yo actualmente soy magistrado relator, instruyo con dos magistrados, con la magistrada Catalina Díaz y el magistrado Alejandro Ramelli, un caso en mi país, en esta justicia transicional, que podría involucrar una cifra de aproximadamente 6.000 ejecuciones extrajudiciales, que en el caso colombiano se han llamado en la prensa con un nombre muy complejo de falsos positivos, pero que son ejecuciones extrajudiciales que involucran en ocasiones desapariciones forzadas y torturas. Piensen ustedes que la jurisprudencia interamericana, si sumáramos todas las ejecuciones extrajudiciales analizadas por la Corte Interamericana, no llegamos, yo creo que ni a 500 casos. En este macro caso que tenemos, estamos investigando más de 6.000 en un periodo de cerca de 8 años, que podrían estar involucrando a más de 2.500 militares. Entonces, este tema que les planteo de selección, ¿qué es lo que trata de indicarnos? La justicia ordinaria en varios años avanzó persiguiendo a muchos soldados, suboficiales y oficiales, pero nunca hubo una condena ni un juicio frente a ningún general, por ejemplo. Nunca hubo un juicio frente a, o hubo muy pocos juicios frente a coroneles. La idea de selección, y esto tomando la experiencia de experiencias como las de la Corte Penal Internacional. La idea de selección es focalizar la acción de la justicia en las máximas responsabilidades, porque eso es lo que nos permitirá mayor impacto en garantías de no repetición y en justicia. Es decir, si no se juzga a las máximas responsabilidades, hay muchos desafíos con juzgar solamente a quienes ejecutaron los hechos y no quienes hubieran participado en otro tipo de responsabilidades. Entonces la pregunta es, ¿selección significa entonces que
si yo me quiero concentrar en algunos hechos más graves y en algunas personas, eventualmente tengo que construir una estrategia distinta donde quizás algunas personas que tuvieron un rol menor tienen un manejo diferente. No profundizo en eso, pero por ejemplo en el acuerdo final se permite la renuncia condicional a la persecución penal. Eso es algo que analizaremos en el futuro en los debates de selección. Pero entonces la pregunta ahí es, ¿un modelo de selección viola la Convención Americana? ¿Viola la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Y este no es un debate en abstracto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de fondo sobre la victimización y posible genocidio político al partido político Unión Patriótica, plantea, o sea, no quiero entrar en este detalle porque también conozco un caso sobre la Unión Patriótica y esto se está debatiendo ante la Corte Interamericana hoy en día. Probablemente las primeras audiencias el próximo semestre sea sobre la Unión Patriótica. Y allí la Comisión Interamericana disputa las facultades de selección de la Jurisdicción Especial para la Paz como posiblemente problemáticas ante la Convención Americana. Los representantes de víctimas también tienen una postura crítica en el punto. Entonces, esa es otra gran pregunta. Y esto mucho tiene que ver con esa idea que mencionaba de los máximos responsables. ¿Qué significa juzgar a los máximos responsables? Y ha hablado de las sanciones no carcelarias para quienes contribuyan con verdad plena y reparen a sus víctimas, aunque hayan cometido crímenes muy atroces. Entonces, estas y muchas otras, hay otras sobre derechos políticos. Si una persona que ha cometido estas atrocidades puede participar en política y si eso viola o no viola la Convención Americana. Entonces, el modelo colombiano está introduciendo preguntas muy complejas, pero ya este debate de selección, México lo va a enfrentar. México tiene 80,000 desapariciones forzadas. Si las van a investigar todas, es probable que vayan a tener diversos desafíos para cumplir esa tarea, aunque todos quisiéramos que se cumpliera. Pero distinto es si se concentran en las estructuras criminales que ocasionaron esas 80,000 desapariciones. Y ahí la estrategia es totalmente distinta. Entonces, lo que quiero introducir con esto, y puedo introducir un último componente complejo, que es el tema de las políticas de reparación. En este caso de la Unión Patriótica, actualmente está también en discusión ante la Corte Interamericana si un programa administrativo de reparaciones, como el que ha creado Colombia, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, si es un programa que satisface los criterios de reparación integral del sistema interamericano. Entonces, la pregunta es si aplicarle al partido político Unión Patriótica ese programa, al igual que a otros sujetos colectivos que puedan ser objeto de estas graves violaciones y atrocidades, si al establecer ese programa y decir esta es una reparación administrativa que es distinta a la reparación judicial, y que tiene algunas particularidades y vocaciones más de carácter colectivo, si eso viola la Convención Americana. Eso está actualmente en disputa ante el sistema interamericano. Y en el pasado también hemos tenido debates en el sistema interamericano sobre el programa de reparaciones en Chile, por ejemplo. En Chile, el caso García Lucero y familiares contra Chile, disputó también un programa de reparaciones en Chile en el cual se debatía si un programa que no tuviera en cuenta la situación de exiliados como el señor Leopoldo García Lucero, si era un programa que podría ser incompatible con la Convención Americana. Y allí la Corte Interamericana fue de alguna manera muy deferente al programa administrativo chileno. Y parte de eso es lo que está en disputa en el caso colombiano de la Unión Patriótica, de si hay pertinencia de modificar o no el precedente en algunos componentes. Entonces, estas preguntas sobre programas administrativos de reparación, esquemas de justicia transicional que se concentran en selección y en juzgamiento de máximos responsables, con posibilidades de sanciones no carcelarias para atrocidades como crímenes de lesa humanidad, son preguntas que están generando desafíos profundos al sistema interamericano y desafíos profundos al ICAL, que venimos analizando en este programa académico. Entonces, en estos 40 minutos voy a tratar de plantear algunas
reflexiones sobre el recorrido del sistema interamericano en más de 40 años sobre estas preguntas para entender en perspectiva histórica los desafíos. No tengo mucho tiempo, pero como es un tema, son temas de justicia transicional que en Colombia están bastante avanzados, pero no, a ver, ¿cómo decirlo? Generan todavía muchas preguntas y muchos desafíos. Lo que quiero resaltar es que muchos debates, por ejemplo, sobre amnistías han vuelto a resurgir en el ámbito comparado. Por ejemplo, en África, la experiencia de algunos países africanos con la Corte Penal Internacional han generado un resurgimiento de la discusión sobre amnistías, particularmente por algunos casos en África donde algunos procesos de paz se truncaron porque iba a intervenir la Corte Penal Internacional y personas que querían negociar la paz entonces pasaron a la clandestinidad y entonces ni hubo paz ni hubo juicios ante la Corte Penal Internacional porque todavía no se les ha podido capturar. Incluso personas que han dicho, yo negocio con un respectivo gobierno siempre y cuando se levante la orden de captura ante la Corte Penal Internacional. Eso muestra que estos debates están, en el mundo globalizado de hoy, están a la orden del día y están surgiendo los debates sobre las amnistías, los llamados principios Belfast sobre amnistías, generaron un debate reciente en esta materia. Pero allí América Latina se ha ido consolidando como una excepción en esta materia de considerar que las amnistías frente a graves violaciones de derechos humanos son contrarias a la Convención Americana, que es una perspectiva que yo también comparto y que quiero defender, pero que no imposibilita modelos más dinámicos de donde lo que no está en juego es, no estamos hablando de amnistiar personas, pero sí de crear estrategias de juzgamiento y de reparación novedosas y diferentes para lo que ha valorado el sistema interamericano hasta el momento. También debo decir que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en los 80s fueron en algunos momentos objeto de consultas o peticiones también sobre lo que estaba pasando en las transiciones. Ya ha empezado literatura que empieza a analizar los silencios de la Comisión Interamericana en su momento. Porque la pregunta es, nosotros vamos a hablar ahora de un caso muy importante del 2001, el caso Barrios Altos, sobre el que ustedes habrán escuchado en muchas ocasiones, pero lo que yo quiero plantear el día de hoy es algunas preguntas que están detrás del precedente. Por ejemplo, ¿por qué solo hasta 2001 se pudo emitir un precedente de esa naturaleza como el caso Barrios Altos contra Perú? ¿Y qué pasaba entonces en los 90s y los 80s? Y aquí un poco lo que hay que plantear es que habían unos debates sobre margen de apreciación y la Corte Interamericana no había dado algunos pasos en esta materia. Y hay otros debates de justicia transicional que no puedo profundizar, pero las diferencias entre las transiciones, el rol de los contextos, la idea de que cuando hablamos de justicia transicional, estamos refiriéndonos a violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y la reparación de esas violaciones masivas y sistemáticas, mecanismos judiciales y extrajudiciales para enfrentar esos problemas de impunidad, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Pero ya hoy en día también hay un debate sobre contextualismo, es decir, que cada país tendrá que enfrentar su transición de una manera diferente o atendiendo a circunstancias específicas de su contexto propio y que las respuestas que en un país se han dado de pronto en otro país no puedan ser igualmente recibidas. Y en suma, la tesis también que yo quiero defender como una propuesta que tiene vocación, la vocación que persigue el ICAL, una vocación de diálogo, una vocación de tener en cuenta los contextos y una vocación de ver el derecho como una herramienta transformadora de nuestras realidades políticas, transformadora para un escenario de garantía de derechos. Mi hipótesis que quiero desarrollar muy brevemente en lo que me queda de la exposición es que el sistema interamericano viene dando un giro con ciertos altibajos a lo que podría ser una visión holística e integradora de la justicia transicional, que es una justicia por definición imperfecta para tiempos radicalmente imperfectos. O sea, Colombia, por ejemplo, hoy es un país que tuvo este proceso de paz, pero que actualmente enfrenta unos niveles de violencia contra
defensores de derechos humanos, líderes sociales y antiguos combatientes que se desmovilizaron, que es una violencia masiva y que podría considerarse sistemática, y lo han considerado sistemática algunos informes de organizaciones de derechos humanos. Entonces, lo que yo quiero defender es algunos pasos en la tarea de una aproximación holística. ¿Y qué es una aproximación holística? Una que entiende la importancia de la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pero la importancia de otros valores que en algunas transiciones están en juego, como la paz y la transición misma. Es decir, que ¿qué es lo que más destruye o ataca la verdad, la justicia y la reparación? La imposibilidad de la transición, por ejemplo. Si una transición se hace inviable, no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. Entonces hay que entrar a ponderar muchos escenarios para encontrar algunas rutas que hagan posible las transiciones, particularmente las transiciones a la paz. Por cuestiones de tiempo, paso directamente, tenía como unos desafíos específicos sobre las transiciones a la paz, pero quiero irme directamente a Barrios Altos en 2001. Yo no quiero, por cuestiones de tiempo, tenía un video, pero no quiero concentrarme más en lo que quiero plantear en torno a Barrios Altos. Pero ¿qué nos indicaba el video? A ver, vamos a ver si voy a presentar 2 minutos de video solo para que tengamos en el radar unos temas. No, pero bueno, no, creo que soy más eficiente Profesor, en el tiempo profesor, si les planteo en la idea. caso, igual no se Eh, preocupe, en caso de que desee compartir el video, entonces toca volver a presentar para que habilite compartir el sonido. No, pero yo creo que no nos da el tiempo porque quiero animar más el debate y cerrar toda la presentación. Entonces, y me quedan 30 minutos, entonces voy a ir directo a este caso. Entonces, yo les voy a hablar en estos momentos como de 7 precedentes de la Corte Interamericana y las historias ICAL que podemos encontrar en esos precedentes. Entonces, el comienzo de esta historia podría irse hasta el caso Velázquez Rodríguez en el 88, pero realmente es el caso Barrios Altos de 2001 el que considero que tiene una importancia relevante en este punto. ¿Qué pasó en Barrios Altos? Barrios Altos se ubica en el contexto de Perú, en la época del gobierno de Alberto Fujimori, en una época donde anterior a, los hechos ocurren antes de que Fujimori procediera con lo que algunos han catalogado como un autogolpe de Estado, es decir, una disolución del Congreso, unas reformas que generaron que Fujimori después tuviera un control absoluto. Pero el 3 de noviembre del 91, en un inmueble en el vecindario Barrios Altos ocurre una masacre donde se ejecutó a 15 personas y se hirió gravemente a otras. Y los responsables de los hechos fueron un grupo de inteligencia militar con control y conocimiento de la presidencia de la República en esa época o de la alta comandancia militar de la época. Pero para los debates de la amnistía lo que quiero plantear es lo siguiente. Cuando se emite la ley de amnistía, Fujimori la adopta precisamente cuando había algunos indicios de que se iba a investigar esta masacre, cuando ya había indicios de que podía haber información que comprometía al alto gobierno, y cuando una fiscal entonces empieza una investigación en este tema. Sale la decisión en el Congreso con mayoría fujimorista, después de que el Congreso hubiera tenido algunos debates sobre qué había pasado en esta masacre. Y entonces se saca la decisión de amnistía. Después, a los pocos meses, también cuando se estaban tramitando unos amparos ante el Tribunal Constitucional relacionados con la investigación, juzgamiento y sanción de estos hechos, también se ataca, se hace un juicio político al Tribunal Constitucional peruano. Y en suma, había una captura del Estado de Derecho que hacía inviable por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial o por el Poder Ejecutivo la investigación, juzgamiento y sanción. Pero ¿qué pasa cuando la Corte Interamericana toma la decisión? Ya en ese momento Fujimori se había
ya había abandonado el Perú, se encontraba en Japón, ya había un gobierno de transición. Y entonces lo que quiero explicar y resaltar del contexto del caso Barrios Altos es que cuando la Corte Interamericana emite su decisión, es el mismo gobierno de transición el que le pide a la Corte Interamericana dejar sin efecto la amnistía. Esa es una idea que quiero resaltar. ¿Quiénes coordinaron la defensa de Perú ante la Corte Interamericana? Entre otros, Diego García Sayán, quien después fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana, ¿quién fue? De Justicia Transicional para las Américas. Había todo un gobierno de transición con una vocación de investigar, juzgar y sancionar estos hechos, y que estaba preocupado y que visibilizaba el apoyo, lo fundamental del apoyo internacional para lograr ese cometido. Entonces es el Estado el que pide dejar sin efecto la amnistía y pide que no sea solo para el caso Barrios Altos, sino para todos los hechos que cobijara la amnistía. Voy a pasar rápidamente a un siguiente precedente en 2006. 5 años después del caso Barrios Altos contra Perú, surge el caso Almonacid. Y aquí es donde quiero resaltar el rol de los contextos para los diálogos ICAL. En el caso Barrios Altos contra Perú, entonces la jurisprudencia interamericana fue recibida por las autoridades locales como una herramienta decisiva para la lucha contra la impunidad, y se estableció la obligatoriedad de la decisión interamericana, y esa decisión interamericana permitió reabrir los juicios e impulsar lo pertinente incluso para juzgar al expresidente Alberto Fujimori. Cuando llega el caso Almonacid en 2006, ¿qué es importante resaltar? Es distinto una decisión de la Corte Interamericana en 2006 en el caso Almonacid, cuando la amnistía había sido otorgada a comienzos de los 80, es decir, 26 años después de la amnistía y casi unos 16 años después de la transición. Es decir, cuando sale la decisión del caso Almonacid, nadie afirmaba que se pusiera en riesgo la transición. Pero la pregunta que uno se hace con el caso Almonacid, en el caso Almonacid, ¿qué ocurrió? Luis Almonacid era miembro del Partido Comunista Chileno y es ejecutado extrajudicialmente en el año 1973. Su cuerpo aparece, es una ejecución en esa época, en el marco de las ejecuciones que ocurren después del golpe militar. Y nunca una investigación, juicio y sanción de los responsables. La amnistía había bloqueado muchos esfuerzos. Pero en Chile se habían impulsado algunos juicios y algunos jueces habían declarado que la amnistía no impedía juzgar y otros jueces consideraban que sí. Y por eso es que la doctrina del control de convencionalidad surge en este caso Almonacid como para decir que la jurisprudencia interamericana tenía que ser el referente de unificación por parte de las autoridades locales chilenas. Pero aquí en el caso Almonacid quiero resaltar que ya la transición estaba consolidada. La pregunta que uno se hace es si Almonacid hubiera llegado a la Corte Interamericana en 1990, cuando la transición todavía está frágil, cuando la transición todavía está comenzando, y las implicaciones que hubiera generado en ese momento decir que la amnistía chilena era contraria a la convención, hubiera sido un escenario diferente. Y lo cierto es que también ante la Corte, Chile, recuerden que el Estado peruano en el caso Barrios Altos le dijo a la Corte Interamericana, condénenme. En el caso chileno, Chile dijo, no, yo le pido que usted tenga en cuenta mi transición y tenga en cuenta que yo tuve una comisión de la verdad y que yo tuve un programa de reparación. O sea, que este no es un tema como blanco y negro o que tiene muchos grises en muchos aspectos. La Corte entonces reitera Barrios Altos, declara contraria a la convención la amnistía y se impulsan nuevos juicios. Ahora, ¿qué estaba pasando en la región en esa época? Estamos hablando de 2006. Ya en 2005, en Argentina, el caso Simón de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina declaró contraria a la convención. Declaró inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida y había utilizado el caso Barrios Altos. Pero un detalle interesante para los debates ICAL era que muchos críticos
muchas personas criticaron a la Corte Suprema Argentina por usar Barrios Altos, porque Barrios Altos, como lo expuse en el contexto que señalé, se había adoptado en un déficit de Estado de Derecho fuertísimo, donde el Fujimori controlaba todos los poderes públicos, mientras que las leyes de punto final o algunos de los debates de las amnistías de facto de Argentina habían tenido trámite en el legislativo, en un contexto político también muy complejo de posible regreso a la dictadura militar y por el contexto también del alzamiento Carapintá en su momento, que desestabilizó mucho el gobierno de Raúl Alfonsín en su momento. Entonces, algunos criticaron que el uso de la jurisprudencia interamericana en el caso Simón. Luego vino el caso Almonacid, entonces en 2006, y después en 2009, en el caso Gómez Lund contra Brasil, volvemos a tener otro escenario de debate. ¿Por qué? Porque allí nuevamente el Estado le dice a la Corte Interamericana, respete mi transición. Como lo dijo un perito en la audiencia del caso Gómez Lund, el de la guerrilla de Araguaya en Brasil, estamos hablando de hechos del exterminio de una guerrilla en la época de la dictadura militar brasileña, utilizando ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, etcétera, en un marco en el que jamás hubo investigación, juicio, sanción ni reparación. Y entonces lo que se exponía en la audiencia ante la Corte Interamericana es que en Brasil hubo como un acuerdo político para la transición. Entonces, Brasil tuvo transición sin justicia transicional. En esa época en Colombia se debatía lo que como un modelo colombiano de justicia transicional sin transición. Brasil en ese momento significaba como lo opuesto. ¿Y por qué? Porque ahí todos los poderes civiles entran en diálogo también con los militares para los efectos de la transición. Y la Corte Suprema de Justicia de Argentina había dicho, había declarado constitucional la transición, la amnistía. La Corte Interamericana entonces tumba la amnistía brasileña, ordena investigación, juicio y sanción, y empieza a fortalecer los precedentes ya que se habían establecido en el caso Barrios Altos y en el caso Almonacid, y empieza a complementarlo con decisiones del sistema de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que decir sobre lo que pasó después? Hay experiencias interesantes para el ICAL, por ejemplo, en una visita de la Corte Interamericana posterior a Brasil. En los diálogos de la Corte Interamericana, incito, en Brasilia, con el Tribunal Supremo de Brasil, el presidente del Tribunal Supremo de Brasil decía, le damos la bienvenida a la Corte Interamericana como un tribunal que no reconocemos como un tribunal extranjero. No es un tribunal extranjero, es un tribunal también nuestro. Y a partir de ahí plantean, tenemos debates, pero no es un tribunal que veamos lejano, sino es un tribunal que refleja un compromiso con el que estamos varias autoridades de someternos a una convención americana. Esto muestra que hay debates, hay tensiones, pero que hay muchos escenarios de diálogo que se siguen impulsando y diálogos que desde las experiencias ICAL se quieren reconstruir. Ahora, ¿qué pasó después en el caso Hellman? Esto quizás lo han retomado en otras sesiones ICAL, pero lo quiero plantear. En 2011, la jurisprudencia interamericana sigue avanzando en este precedente sobre transiciones. Pero, ¿qué es lo novedoso? Y quizás el profesor Gargarella de pronto haya acompañado algunos de estos espacios, o hay materiales del curso sobre la perspectiva del profesor Gargarella que tiene una visión muy crítica de esta sentencia de la Corte Interamericana en el caso Hellman contra Uruguay. Pero para lo que estoy planteando, recordemos Barrios Altos, Almonacid, Gómez Lund, y ahora en Hellman, el debate era el involucramiento de las discusiones de plebiscitos, referendos en torno a las amnistías y las transiciones. Y en Hellman entonces se analizaba la transición que se había dado en los 80s, donde en un país donde se sometían muchos temas a referendo, se somete la amnistía a referendo, y en el año 89 se somete a discusión la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que implicaba no juzgar, no investigar, juzgar y sancionar estos hechos, y por eso una votación mayoritaria se pronuncia a favor de esa ley de caducidad, y 20 años después, el mismo día que se elige a José Mujica, un presidente de izquierda, como presidente de Uruguay,
Ese mismo día, la votación no logra la mayoría necesaria para echar para abajo la ley de caducidad. Y empieza toda una discusión sobre, como lo ha planteado Gargarella en sus escritos, si la democracia tiene que arrodillarse ante el derecho internacional, pues en una forma extrema del planteamiento metafórico que nos hace el profesor Gargarella. ¿Qué hay que resaltar de lo que hace en la Corte Interamericana en perspectiva ICAL? Primero, que hay un diálogo con la decisión de la Corte Suprema de Uruguay, porque antes de que se hiciera la votación, la Corte Suprema de Uruguay usa el caso Barrios Altos para decir esta ley es contraria a la convención. Entonces uno lo que se somete a decisión una medida que ya desde un alto tribunal constitucional, usando jurisprudencia interamericana, se considera contraria a la convención. Aún así se somete a discusión, se logra una mayoría que no es calificada, pero también en un escenario donde hay diversas discusiones sobre las características que tuvo la deliberación pública, tomándome en serio pues el planteamiento que hace el profesor Gargarella. Y algunos escenarios complementarios, pero no profundizo ahora para poder pasar a otro componente de esta evolución. Pero este es otro hito, entonces, en estas evoluciones ICAL en el sistema interamericano. Y el siguiente precedente se da en el caso Masacres del Mozote contra El Salvador del 2012 de la Corte Interamericana. ¿Qué agrega a esta evolución jurisprudencial? Las masacres del Mozote, bueno, en el caso Hellman previamente se me olvidó hablar de los hechos, porque aquí los hechos son importantes, porque los hechos hablan por sí mismos y nos dicen muchas cosas. En el caso Hellman estamos hablando de la Operación Cóndor, estamos hablando de una articulación entre gobiernos de las dictaduras del Cono Sur para trasladar personas que eran desaparecidas en un país y eran trasladadas de un país a otro. Y en ese marco es trasladada la nuera de Juan Hellman, el poeta Juan Hellman, quien tiene su hija en Uruguay y su hija es privada de su identidad durante algunas décadas. Entonces estamos hablando de hechos sumamente graves y que generan entonces toda esta discusión pública sobre cómo proceder en términos de la lucha contra la impunidad. En el caso Masacres del Mozote, lo que vamos a encontrar es un escenario novedoso para la jurisprudencia, por lo que implicaba el acuerdo de paz suscrito en El Salvador para poner fin a un conflicto armado interno en el marco de los términos del derecho internacional humanitario. Las masacres del Mozote son unas de las masacres más... todos estos hechos son atroces, pero estamos hablando de la ejecución de cerca de 1000 personas en un tiempo aproximado de 3-4 días en el Mozote y algunos lugares aledaños en El Salvador, a comienzos de los 80 en el marco de políticas de tierra arrasada, en el marco de la guerra en El Salvador. Ahora, lo importante es resaltar que aquí la Corte Interamericana empieza a hacer algunas precisiones sobre las distinciones entre la superación de una dictadura militar y la transición de una guerra a una paz. Este no es un asunto menor y que la jurisprudencia interamericana lo visibilice es relevante. Hay posturas en debate sobre lo que implicó este precedente. Algunos consideran que realmente no hubo un cambio sustancial en lo que se venía analizando. Otros precedentes se concentran más en el voto concurrente del juez Diego García Sayán, que fue acompañado por 4 jueces en estos momentos de una composición de 7 jueces de la Corte Interamericana, es decir, 5 jueces liderados por Diego García Sayán, juez interamericano en ese momento, hacen un voto concurrente tratando de resaltar las particularidades que tienen los conflictos armados no internacionales en términos de la masividad de víctimas y la masividad de hechos, la necesidad de armonizar la justicia penal y la paz negociada a través de un juicio de ponderación y los desafíos que ello implica entonces en las transiciones. Y que esto podría implicar, dicen ellos en el marco de este precedente, abrir algunas
algunos caminos para el llamado análisis holístico que mencionaba al comienzo, es decir, de transiciones que involucren programas de justicia, programas de verdad, programas de reparación, donde las obligaciones en esta materia no pueden entenderse como obligaciones absolutas, sino obligaciones ponderables en el marco de diseños institucionales que las hagan viables. Y por eso entonces la pertinencia de redefinir las investigaciones de juzgar y sancionar, permitiendo, por ejemplo, la concentración en el juicio de máximos responsables o eventualmente sanciones alternativas no carcelarias, si eso es lo que exige una transición a la paz. Entonces, esos eran como los elementos centrales de esta evolución jurisprudencial, que complemento también con las ideas derivadas de estos precedentes que he mencionado sobre las políticas de reparación en el marco de algunos de estos países. Ya mencioné Chile, el caso García Lucero, Colombia, el caso de la Unión Patriótica. Previamente, la Corte Interamericana, en el caso Operación Génesis contra Colombia, estableció que ese era un caso sobre desplazamiento forzado. Estábamos hablando de operaciones en las que habrían actuado conjuntamente grupos militares y paramilitares en relación con hechos de violencia contra las comunidades afrodescendientes en el Cacarica, en el Urabá chocuano colombiano. Y allí entonces hubo operaciones de desplazamiento forzado que involucraron a miles de víctimas. Entonces lo que planteó la Corte Interamericana es que un escenario de reparación en ese caso era la remisión de las estrategias de reparación, en el caso concreto, al programa administrativo establecido por Colombia en esta materia. Eso fue muy criticado por algunas personas, en otras personas defendieron esa aproximación, otros académicos, expertos. Ese debate continúa. Algunos consideran que este tipo de remisiones son problemáticas para los diálogos como los que se propongan en un escenario de discusión como los que analiza el ICAL, porque lo que algunos consideran es que el escenario de litigio interamericano pone de presente otros temas que muchas veces estas políticas de reparación no tienen en cuenta. Por ejemplo, los desafíos de acceso a la justicia y de impunidad. Y que en ese sentido, que se litigue un caso ante el sistema interamericano para después reenviarlo precisamente a una política pública de reparación a nivel interno podría llegar a ser problemático. Sin embargo, esa discusión sigue avanzando en los casos siguientes a Operación Génesis. La Corte Interamericana fue más moderada en algunos temas y encontró que los precedentes, no era aplicable ese precedente en algunos precedentes posteriores. Pero definitivamente en el caso Unión Patriótica ese es uno de los temas centrales en discusión. Y allí vamos a encontrar que habrá peritajes de la representación de víctimas, tratando muy probablemente de criticar un precedente como el de Operación Génesis y defendiendo una idea de reparación integral autónoma para la Unión Patriótica por fuera del programa de reparación colombiano, y el Estado probablemente defendiendo ese programa de reparación. No conozco los alegatos de las partes y habrá que esperar que pasen las audiencias, los peritazgos, etcétera. Pero sin duda, entonces, ¿cuál es el panorama que nos deja? Y con esto quiero en 2 minutos hacer un cierre de esta intervención que he hecho. Lo que he querido hacer es plantear que para entender los debates en los que estamos hoy, tenemos que entender este recorrido de 40 años de la jurisprudencia interamericana. Tenemos que entender que, al igual que muchos otros precedentes del sistema interamericano, cada precedente tenía una historia, un contexto y un momento. Si Barrios Altos se hubiera planteado hoy, en 2020, la decisión de la Corte Interamericana hubiera sido muy distinta. Y si se hubiera planteado en 1990, también hubiera sido muy distinto. Y lo que hay que pensarse aquí es qué nos deparan algunos escenarios, algunas discusiones de justicia transicional en México que se están dando por la masividad de hechos, 80,000 desapariciones y diversos desafíos en justicia.
¿Qué pasaría si surge una transición en Venezuela? No quiero ser muy prudente en cualquier manifestación que haga sobre el tema, pero ya hay personas analizando ese tipo de escenarios desde una perspectiva académica y algunos desde una perspectiva política. ¿Qué podría implicar entonces en esos escenarios los desafíos de investigación, juicio, sanción y reparación? ¿Qué pasa ya lo habrán ustedes analizado, los desafíos COVID de cara a, primero, a cómo se desarrollan juzgamientos? Habría que ver qué tanta normalidad nos depara una vacuna, pero lo cierto es que la crisis económica sin precedentes a la que entran nuestros países tiene que ser empezar a analizarse tiene que empezar a analizarse en los desafíos de políticas sociales que van a entrar pasivas y sistemáticas de derechos humanos. Esos no son temas menores y son temas que van a ameritar mucha creatividad, muchas lecturas de diseños institucionales posibles para enfrentar el acceso a la justicia, para garantizar el acceso a la justicia. Y por eso mi contribución a este curso la hacía desde esos puntos de vista, de plantear que el sistema interamericano ha dado pasos muy importantes, que de por sí hay que decir, el sistema interamericano es una gran influencia para el modelo colombiano, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz, a la que yo pertenezco como magistrado, se creó precisamente por el trabajo del sistema interamericano respecto a la lucha contra la impunidad, porque era imposible aceptar una transición que se sostuviera bajo la idea de que no iba a haber investigación, juicio y sanción de los máximos responsables. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia se creó para eso, para materializar los estándares interamericanos. Y estamos haciéndolo con muchos desafíos, con muchas preguntas, y con esto cierro. Yo lo que le he planteado a mis colegas es que, pues, muy probablemente, y lo digo en el sentido más dialógico de lo que nos plantea el ICAL, muy probablemente yo y mis colegas vamos a ser juzgados por el sistema interamericano. O sea, en algún momento, decisiones que estamos tomando van a ser debatidas ante el sistema interamericano. Y yo quiero defender a título muy personal, y eso lo van a ver en mi escrito que les voy a compartir. Yo defiendo que eso es algo positivo, porque lo que ha hecho el sistema interamericano en estos más de 60 años de existencia es, ante todo, a pesar de que toma decisiones contra los estados, esas decisiones han permitido diversos pasos para que los estados mejoren en su actuación, en diversas actuaciones de administración de justicia, y los estándares interamericanos tienen un compromiso vital en la lucha contra la impunidad y en el fortalecimiento de las democracias. Y por eso cuando estamos haciendo justicia transicional en Colombia, estamos tratando de tomarnos con la mayor seriedad estos estándares interamericanos, estos diálogos que estamos analizando en el ICAL, y ese diálogo es el que va a ser viable, en mi opinión, la sostenibilidad de la transición colombiana. Esas eran entonces las ideas que les quería plantear, y entonces abramos una ronda para diversas preguntas que hay sobre lo que he planteado. Voy a tomar nota hagamos una primera ronda, hago unas primeras respuestas y después una segunda ronda. Laura, si quieres, da la palabra tú y de pronto toma unas 4 preguntas o algo así y le da la palabra a Oscar, por favor. Listo, sí, señor. Bueno, doctor Oscar, muchísimas gracias. Creo que no le haya agradecido directamente. De hecho, o sea, bueno, como hemos visto, pues ha sido como una discusión que plantea que es histórica y al mismo tiempo que debemos analizar la justicia transicional en contexto. Entonces, bueno, pues abro el debate porque creo que tenemos todos muchas preguntas. Bueno, veo que acá Gabriel Ricardo tiene la mano encendida, perdón, tiene la mano levantada, entonces, adelante, Gabriel. Profesor, muchas gracias por la exposición, muy enriquecedora.
Quisiera preguntarle, aprovechando que se toca el caso colombiano, yo también soy de Colombia, ¿cómo se conjugará aquella reforma constitucional que se hizo el anterior año al artículo 150 de la Constitución, secuestro, tráfico, y además a una que me parece una cláusula muy abierta, y es delitos contra la Constitución y las leyes? No sé cómo lo miraría desde su estudio del sistema interamericano y también desde los avances que ha tenido Colombia desde de la manera interna. Muchas gracias de nuevo. Ay, Gabriel, muchas gracias. Solo es que tuvo un momento en el que se cortó y yo le quería pedir era si podría reformular o repetir la pregunta para no, porque le perdí unos segundos para entenderla bien. Es sobre la reforma constitucional, no sé si es en relación con el tema de secuestro, ¿será? ¿Era algo sobre ese tema? No, ¿cuál reforma constitucional? La reforma constitucional del 2019 al artículo 150, numeral 17. En ese numeral se añadió un inciso que estableció que no podría haber amnistía o indulto para delitos de secuestro, tráfico y porte de estupefacientes y delitos contra, como contra la Constitución y las leyes, algo así. Entonces quisiera saber, de acuerdo con el desarrollo interamericano, ¿cómo se tomaría eso y también con el desarrollo nacional? Excelente. Muchas gracias, Gabriel. Por el momento no veo manos levantadas, entonces si quiere, doctor Parra, podría responder la pregunta de Gabriel. Perfecto. Yo voy a aprovechar la pregunta de Gabriel y voy a profundizar en algunos temas que también venían de la presentación. Bueno, tomando como referencia también lo que planteaba Gabriel, yo creo, claro, aquí creo yo que es que estoy tratando de medir mis palabras también en términos de lo que me corresponde como juez, pero también tratando de plantear las preguntas académicas y teóricas que están detrás de la pregunta. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero resaltar es que lo que plantea el caso colombiano es un desafío de la pertinencia de lo que algunos llaman como la paz integral o la paz total. Es decir, el caso colombiano, el acuerdo de paz que se firma es un acuerdo con una guerrilla, la más grande, una guerrilla de más de 50 años, o sea que es muy importante también, y yo creo que la guerrilla que alcanzó más nivel por decirlo de alguna manera, de protagonismo político en las últimas décadas, sea por otras negociaciones de paz, por temas de control territorial y por la atrocidad, el sinfín de atrocidades que cometió esta guerrilla. Entonces, sin embargo, quedaba la duda de qué iba a pasar en la negociación con la guerrilla del ELN. ¿Qué pasa con las posibles negociaciones con otros grupos post-desmovilización de los paramilitares o con otros grupos que están adquiriendo control territorial en algunas zonas del país? Y entonces, el caso colombiano genera muchos desafíos porque el conflicto armado sigue con una intensidad importante. O sea, se acabaron componentes del conflicto armado, pero continúan otros. Entonces, lo que yo pienso es que las reformas constitucionales han sido una herramienta para, también en esto hay que verlo también en perspectiva del caso colombiano. Desde los comienzos de los 90, con la reforma constitucional del 91, la reforma constitucional en Colombia está muy anclada con el objetivo de la paz. Incluso en la Constitución del 91 se crea un derecho a la paz. Y la relación entre derecho constitucional y guerra se ha ido reconstruyendo en Colombia desde el siglo XIX.
desde los textos canónicos de Hernando Valencia Villa sobre cartas de batalla, o sea que venía cada guerra y venía después una reforma constitucional. Yo quiero ser muy cuidadoso en mis palabras, pero, a ver, complejamente nos estamos acercando a algo parecido. O sea que hay unas iniciativas de paz que van generando reformas constitucionales y para los que creemos en la paz, pues tenemos muchas dudas, muchas preguntas todo el tiempo, pero seguiremos intentando abrir rutas. Ahorita se cerraron unas, pues se intentarán abrir otras. O sea, no por mí como juez, pero sí, yo creo que el país se seguirá haciendo la pregunta por la ruta de la paz. Y si eventualmente eso genera reformas constitucionales que mejoren lo que se haya hecho antes o no, derribar obstáculos que existan o no. Ahora, también debo decir que el sistema interamericano, esto hace parte como de esta evolución histórica que les hemos mostrado. Yo creo que el sistema interamericano ha mostrado que quiere tomarse en serio las transiciones. Es decir, se toma en serio la lucha contra la impunidad y por eso vemos lo que se genera en el caso Barrios Altos, pero con muchas dudas, donde no había un consenso interamericano para decir que todas las amnistías eran inconstitucionales, pero la sentencia de Barrios Altos es por eso histórica, porque parte en dos la historia, empieza a impactar en Colombia. En Colombia, por ejemplo, la constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz con los grupos paramilitares fue decidida por la Corte Constitucional Colombiana, tomando como referencia precedentes del sistema interamericano, y por eso la Corte Constitucional tumbó o declaró inconstitucionales algunos componentes de las reformas constitucionales que generaron el surgimiento de la Ley de Justicia y Paz con grupos paramilitares en Colombia en el año 2005. Y esto es importante, ese componente de la historia es importante. Hay un profesor que quizás les haya comentado un poco de eso, el profesor Manuel Góngora, que ha escrito mucho sobre los diálogos en el ICAL, y en los diálogos de justicia transicional, por ejemplo, como en el caso colombiano, en esa transición en esa desmovilización de los grupos paramilitares, la jurisprudencia interamericana permeó muchas decisiones de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional en esta materia. Entonces, lo que quiero resaltar allí es que el sistema interamericano ha sido moderado en términos de primero, concentrarse en el estudio caso a caso y a partir de allí establecer un precedente un precedente informado. ¿A qué quiero referirme con esto? Cuando se está debatiendo la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares, las organizaciones de víctimas le decían en varios casos ante la Corte Interamericana, declare que esa ley es contraria a la Convención Americana. Y no ha surgido todavía una primera decisión de la Corte Interamericana que diga que esa Ley de Justicia y Paz, que tenía un modelo que es de sanción carcelaria, pero que sustituía la sanción de 60 años por una sanción de 8 años, todavía no ha surgido una decisión de la Corte Interamericana que diga que eso sea contrario a la Convención, por ejemplo, a pesar de que se ha solicitado en diversos momentos, no ha surgido. Después de 15 años de la emisión de esa ley y después de varios casos en la materia. Hoy en día probablemente se le va a pedir en más ocasiones a la Corte Interamericana declare que, les pongo un ejemplo, las libertades que se han concedido en Colombia, unas libertades condicionadas, con las cuales salieron en libertad personas procesadas por masacres y casos conocidos por la Corte Interamericana, es muy probable que en la supervisión de cumplimiento de los casos colombianos le pidan a la Corte Interamericana que declare con convención la salida en libertad de estas personas, a esa libertad condicionada. Y esto tiene mucho que ver, y aquí entonces, ¿qué quiero introducir? Que el sistema interamericano está atento a esas evoluciones. Esas libertades se explican en el acuerdo totalmente en el acuerdo de paz, porque lo que se acordó era que la guerrilla entregaba las armas si le permitían enfrentar los juicios en libertad.
Y en los momentos en los que pues este sistema transicional ha enfrentado muchas crisis, a veces lo que uno dice, bueno, si se acabara todo, ¿qué quedó? ¿Y qué quedó? El desarme. O sea, a veces no se dimensiona la magnitud que eso tuvo en 2017, pero desarmar más de 5.000 combatientes en armas para una sociedad significa mucho. ¿Que hay debates? Sí. ¿Que hay debates? Algunos plantean, no entregaron todas las armas, eso se tiene que investigar y se tiene que castigar y se tiene que expulsar del sistema transicional si alguien ocultó armas, por ejemplo. Quienes se volvieron a armar, se les ha expulsado. Pero lo que quiero resaltar es que esos acuerdos para lograr transiciones no son para nada fáciles. Y se negoció a partir de que la guerrilla pudiera enfrentar estos juicios en libertad, y se negoció, otro componente de la negociación colombiana es que hubiera sido inviable si los militares no hacían parte de la negociación. Esa había sido una lección de 40 años de intentos, que eso es lo otro que a veces también se pierde en el panorama, que Colombia llevaba 40 años intentando un acuerdo de paz, que se habían intentado desde 1982. Y siempre hubo un problema que imposibilitó los acuerdos. O se intentaron rutas distintas como la desmovilización de los grupos paramilitares. Pero lo que se hizo, lo que se firma en 2016 le costó a Colombia 40 años. Entonces, o sea, digamos, 40 años de esfuerzos de todo tipo, y cada gobierno, el esfuerzo en el gobierno de Betancur, el esfuerzo en el gobierno Barco, el esfuerzo en el gobierno Gaviria, en el gobierno Samper y en el gobierno Pastrana y en el gobierno Uribe, todos los esfuerzos gubernamentales habían dejado lecciones que tomó el Acuerdo de La Habana. Entonces, uno de esos era que no se podía dejar por fuera a los militares, porque se podía hacer inviable también la transición. Y entonces la libertad de los militares se entiende, la libertad condicionada de enfrentar los juicios en libertad, se entiende como parte del tratamiento simétrico, pero diferenciado, que es parte del núcleo del acuerdo. Entonces, todo esto lo planteo porque nos muestra pues que hay un componente político contextual que explica estos caminos que se han dado, y que lo que ha hecho el ICAL también en sus análisis es tratar de mirar esos contextos, para tratar de entender las razones de los desafíos constitucionales que enfrentan los países y que enfrentan las transiciones. Y porque el ICAL también nos dice que el contexto es importante para que el diálogo sea viable. O sea, los diálogos no nacen de trasplantar con cero referencia a los contextos de un lado a otro, lo que va desarrollando la Corte Interamericana en un país, trasladarlo a otro. Y en esa lógica de dialogar también se ha ido involucrando la Corte Interamericana poco a poco. Ahora, que pueden surgir decisiones, por ejemplo, que haya, y digamos, volviendo a la pregunta y antes de abrir pues a más preguntas sobre estos temas, la pregunta también es interesante por lo siguiente. Ya hoy en día ante el sistema interamericano también se empiezan a plantear el valor de decirle al sistema interamericano si una determinada reforma constitucional es contraria a la convención. Si eventualmente amarrar a un Estado para que le impida una transición, si eso afecta a la democracia como un bien por el que propende la Convención Americana. Obviamente eso genera muchos debates sobre los alcances de la responsabilidad internacional del Estado, que son en hechos concretos, no pueden ser en abstracto, pero sin duda lo que quiero, y con esto cierro la respuesta, es que decirles es que estos debates de justicia transicional están ya actualmente y profundamente vinculados con debates de justicia constitucional y con debates de justicia interamericana. Es decir que antes se consideraba que eran espacios que no entraban a dialogar, y lo que hemos visto hoy en día es que ese diálogo es profundo, es complejo, que tiene muchas aristas, y que esta no va a ser la excepción. Y entonces hay que esperar cuáles son los alcances de las decisiones que tome la Jurisdicción Especial para la Paz en temas como secuestro,
la amnistía eventualmente frente a delitos de narcotráfico, si eso ocurre, por su eventual conexidad con delitos políticos. Y todo eso nos permitirá aprendizajes para tenerlos en cuenta en reformas constitucionales o decisiones judiciales que surgirán en el futuro. Entonces, no sé si tenemos más preguntas. Sí, señor doctor Parra. Pues de hecho, mientras estaba hablando, he recibido bastantes preguntas, no sé, entonces sí las leo. Y también Natericia tiene la mano levantada, entonces, si le parece, primero leo las preguntas y luego le doy la palabra a Natericia para que después responda, si le parece bien. Adelante, sí, perfecto. Bueno, entonces aquí Juan Gómez escribe. Es una pregunta amplia, dice, ¿cuáles son los retos que tiene la justicia transicional colombiana para solucionar los problemas de impunidad de agentes oficiales que son el origen a la Declaración de Responsabilidad Internacional del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Otra pregunta es, esta es más una pregunta práctica. Ivonne Osorio escribe, doctor, en la práctica, ¿cómo se aplica el control de convencionalidad en las decisiones de la JEP? No sé si se refiere a cómo si los jueces o las jueces aplican el control de convencionalidad o, bueno, o ya desde un diálogo más, digamos que vertical. Bueno, la otra pregunta es, María Paula Ramírez pregunta, que eso está un poco relacionado con lo último que mencionó el profesor Parra, y es, en virtud del artículo 23, bueno, es más específico, pero bueno, en virtud del artículo 23 de la ley 1759 de Colombia, ¿cómo se articula la aplicación del DIH, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional? Bueno, voy a dejar hasta acá por el momento las preguntas y no sé si le damos la palabra a Natericia o prefiere responderlas. No, de una vez demos la palabra y hacemos una ronda global con todas estas preguntas. Listo, sí, señor. Adelante, Natericia. Gracias, Laura, y gracias a todos. Oscar, es un placer te oír de nuevo. Te he escuchado en lo primero semestre, que se parece como que se hace 10 años, pero es siempre muy edificante oírlo. Yo hablo de Brasil, claro, yo soy estudiante de doctorado y abogada. Yo tengo una pregunta súper sencilla y rápida, que es que creo que el Corpo Iures de Justicia Transicional del sistema interamericano prácticamente es muy difícil criticarlo porque es súper necesario para que podamos ultrapasar los gargalos y las cosas que no han sido resolvidas en el continente, en la América, ¿sí? Por tanto, creo que es un súper ejemplo de un contributo que ha dado el sistema interamericano y que muchas veces no han dado los sistemas domésticos. Y por esto yo hablo, por ejemplo, de Brasil, que tiene ahí un gargalo súper enorme con su tema de justicia transicional. Por tanto, creo que es súper difícil, es un corpo iuris. Perdón. Perdimos audio. Sí, perdimos el audio, Natericia. Cuando ibas en la parte del corpus juris. Voy a solicitar para reactivar el audio, espera. Ahí, pues, oprime el micrófono, ya, ahora sí. Disculpa, no sé qué yo he hecho, pero es que decía que es muy difícil criticar este corpo iuris porque de verdad que es incuestionable que viene para suplir un gargalo que muchos de los países del continente tenía o continúan a tener, como Brasil, que no ha enfrentado sus cuestiones de dictadura y todo. Pero creo que una crítica que se puede hacer es sobre la cuestión del contexto, pero esta tú has enfrentado muy bien en las respuestas. Lo que coloco aquí como una provocación, no sé, que de verdad es la única cosa que consigo pensar sobre este corpo iuris en específico,
es el debate de la utilización de los sistema interamericano de opciones penales para decidir sus violaciones. Mira, porque el ámbito del derecho penal es un ámbito por siempre, desde siempre, por naturaleza, que presenta muchos ruidos en las cuestiones de derechos humanos. Y no sé, en Brasil hay un debate que se está haciendo académicamente sobre esto, sobre la utilización de penas, de penalidades para suplir las violaciones. ¿Se puede hablar un poco sobre eso? No sé si me hizo entender. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no sé si hay tenemos otras preguntas también en el chat y no sé si hay alguien más también como para avanzar en este grupo global de preguntas y acercarme al fin de la intervención. Sí, señor. Aquí Oscar Andrés Reaño escribe. Bueno, no sé si ya igual la leemos para todos. Dice, buenas tardes, como la JEP afronta un desafío tan grande como la resocialización y que no se tiene en vista desde la perspectiva popular para que no deriven en más violencias, después de un proceso como el acuerdo de paz en Colombia. Bueno, creo que es más como un comentario, pero tal vez podría ser comentar acerca de esos desafíos que tiene la JEP en relación con la resocialización. Sí, muchas gracias. Yo creo que todos estos elementos entonces tienen relación con, digamos, las diversas preguntas tienen muchos puntos en común. Y voy a empezar con esta última y con algunos comentarios que nos hacía Natercia por los desafíos. Yo creo que aquí es el desafío global es ¿cómo nos podemos pensar la justicia en estos casos? Es decir, yo sé, esa pareciera una pregunta retórica, pero no es, pero es la pregunta clave. Porque, por ejemplo, la apuesta, pongo algunos ejemplos en perspectiva. Y tampoco los quiero decir, esa es la verdad o no es la verdad, sino como para que miremos los desafíos. Yo les comentaba entonces que yo soy relator de un caso sobre ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos en Colombia. Y durante 20 años de investigaciones en estos temas, la justicia ordinaria, fiscales muy valientes a lo largo de todo el país, se jugaron la vida intentando, y algunos fueron amenazados, otros exiliados, etcétera, impulsando la justicia en estos casos. Pero mucha de esta justicia está impulsada en una lógica donde las características de estos crímenes son, es muy difícil encontrar pruebas robustas de muchos de los temas para hilvanar las responsabilidades y las más altas responsabilidades. Muchos hechos como lo que ha ocurrido en muchas dictaduras militares, etcétera, están caracterizados por la destrucción de prueba, destrucción de archivos, destrucción de evidencia. Entonces, los incentivos para que haya contribuciones con verdad frente a lo que pasó y las principales responsabilidades nos han permitido a través de sanciones carcelarias llegar a avances que son de una importancia, es decir, para ponerlo en palabras claras, yo he tenido ya que abordar hechos que llevaban 17 años de investigaciones en la Fiscalía, 11 años en procesos disciplinarios con absoluciones, 17 años donde pasan también por Fiscalía, por Justicia Penal Militar, y donde en la justicia ordinaria las defensas eran totalmente ancladas en no reconocer. Pero surge la JEP y surge una esperanza de obtener, o sea, lo que implica estas posibilidades de los beneficios de justicia transicional, y empiezan compromisos muy robustos con la verdad, que durante 20 años fue esquiva. Y esa verdad está empezando a ayudar a sanar muchas heridas que tienen las víctimas, que están empezando a reconocer
esa verdad que explica lo que ocurrió con sus hijos, con sus hermanos, con su padre, con su madre. Y el nivel sanador de esa verdad es un nivel que nos ha acercado a diversas prácticas de justicia restaurativa. Es cierto que para el tipo de sociedades en las que estamos, también la cárcel en ocasiones tenía ese rol. Entonces la gente decía, no tengo la verdad, pero al menos sé que está en la cárcel. Eso lo hemos escuchado todas las, y es muy difícil pedirle, y nosotros no estamos en una voluntad institucional de imponerle a las víctimas una ruta de sanación o reconciliación. Lo que estamos es abriendo una ruta de esclarecimiento, de garantizar verdad, justicia, reparación. Y ahí entonces estamos usando herramientas de justicia transicional en esa materia. Y por eso el tema de resocialización es clave. Nosotros hemos planteado interrogatorios donde decimos, mire, aquí aquí queremos evitar la revictimización, pero también queremos evitar la revictimización de quienes ya han sido víctimas y los familiares de las víctimas, pero queremos evitar también que el victimario lo hemos llamado a que rinda cuentas para que sea juzgado, pero nos interesa entender por qué. Por ejemplo, en el caso de los militares, ¿por qué militares con trayectorias de 5 o 10 años en una carrera militar, en una institución legal, de un momento a otro deciden cometer no una, sino 2, sino 3, sino 4, sino 5 ejecuciones extrajudiciales y organizar 15 o 20 soldados y suboficiales para eso? Eso es importante que la sociedad conozca por qué ocurre eso. Y por qué en una guerrilla de tener unas prácticas que por sí eran atroces, empiezan a tener un desbocamiento total en el tipo de violencia contra cuerpos, en el absoluto desprecio por la dignidad humana. Más allá de justificaciones que tenían de por qué estaban en alzamiento armado contra el Estado, por qué llegan a un nivel de degradación donde se olvida por completo cualquier noción de la dignidad humana. Entonces, estamos tratando de acercarnos a esa ruta y no es fácil y estamos dando los primeros pasos y seremos profundamente criticados, pero lo que está detrás son estas preguntas gruesas. Y eso me permite pasar también a las otras preguntas globales que se me hacían sobre la impunidad de agentes oficiales, por ejemplo, y la responsabilidad internacional del Estado. Aquí hay unos debates sobre, en abstracto, y eso se vivió en La Habana, era si el juzgado, y se sigue viviendo hoy en día, porque hay reformas constitucionales que buscan modificar la JEP o eliminar la JEP a la que yo pertenezco y crear, por ejemplo, instancias paralelas, por ejemplo, que juzguen a la fuerza pública. Y aquí hay todo un debate muy anclado en la negociación sobre si el juzgamiento de los militares tenía que ser distinto al de la guerrilla. El balance es que sí se han creado escenarios como rutas dentro de una misma jurisdicción que son distintas, pero, por ejemplo, frente a la amnistía que podría surgir para las FARC en los crímenes no amnistiables, en crímenes que no son ni torturas, ni desapariciones, ni violencia sexual, etcétera. Ahí hay rutas de amnistías para delitos menores o para delitos que no son los más graves y representativos. Y se han ido creando algunas rutas para la fuerza pública cuando no se trata de crímenes de esta envergadura. En el caso de fuerza pública entran en juego otros temas que que en una organización ilegal no están presentes en el análisis. Por ejemplo, la llamada posición de garante, que implicaba las responsabilidades más fuertes que pudieran tener los agentes del Estado frente a la comisión de cierto tipo de crímenes. Y el impacto que eso tiene en el control que podían tener los superiores frente a los subalternos, etcétera, etcétera. En el tema de, ahora, pasando a otra de las preguntas, se pregunta sobre el control de convencionalidad en la JEP. Esta es una pregunta muy importante porque nosotros pues también somos, como diría yo, que hacemos estos macroprocesos, pero nos enfrentamos a lo que enfrenta cualquier juzgado penal, por decirlo de alguna manera, que enfrenta graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo,
se nos han planteado temas de participación de las víctimas en los procedimientos. Y ahí ha surgido un debate, en este caso donde yo soy relator. Les decía, pueden ser 6.000 ejecuciones, donde en un solo proceso se juzgan los 6.000 hechos, a los 2.500 militares, llevamos acreditadas más de 700 víctimas, y todo eso es en un solo proceso, con diversas actuaciones, pues llevamos más de 300 interrogatorios, pero la pregunta es, si el proceso lo conducimos con las reglas respecto a si esto fuera un solo hecho y una sola víctima. Y no, aquí lo que hemos planteado, por ejemplo, es que las víctimas se acreditan frente al macrocaso. Es decir, las 700 víctimas están analizando los posibles patrones, las posibles políticas, las posibles prácticas que gobiernan que puedan cruzar entre sí las 6.000 ejecuciones. Entonces, para construir una estructura robusta de esa participación, nos hemos basado en gran medida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su jurisprudencia sobre participación de las víctimas. Ahora, en algunos hechos tenemos un macrocaso sobre el secuestro que cometía las FARC. Las FARC cometía secuestro y lo cometió desde los años 80, pero con unas particularidades desde los 90 y los 2000. Pero en una época el Estatuto de Roma existía, pero antes del Estatuto de Roma no existía, pues no existía el Estatuto de Roma, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay unos debates sobre el principio de legalidad. ¿Y cómo se resuelven esos debates? Hay que usar la jurisprudencia interamericana. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia interamericana sobre el principio de legalidad, sobre el principio de favorabilidad penal, sobre la participación de las víctimas, sobre la debida diligencia en las investigaciones de crímenes de sistema, sobre la jurisprudencia en desaparición forzada? Entonces, todo el tiempo, en las decisiones que estamos tomando, estamos releyendo, actualizándonos de la jurisprudencia interamericana, que es un norte para el tipo de trabajo que estamos desarrollando. Y eso tiene mucho que ver también con la pregunta que se me hace sobre el artículo 23 de la ley 1759, porque hay todos unos debates sobre fuentes del derecho internacional y nacional. Fuentes de derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que han manifestado sobre principio de legalidad y principio de favorabilidad. Dos principios que están consagrados en el acuerdo final y están consagrados en la ley estatutaria, pero donde también hay jurisprudencia interamericana. Y aquí lo fundamental que quiero resaltar a nivel de opinión personal, porque esto sí que se va a debatir en la JEP. Lo que ha hecho la jurisprudencia interamericana, y que a mi juicio tiene que tomarlo profundamente la JEP, es una jurisprudencia que dice hay que remover las barreras que impidan una debida diligencia de estos hechos como crímenes atroces, como crímenes internacionales y como crímenes de sistema. Les pongo un ejemplo, la jurisprudencia interamericana sobre análisis de contexto en la investigación penal. Entonces, hay personas que en Colombia han escrito que eso viola el debido proceso de las personas. O sea, que si se hacen análisis de contexto, porque ¿cómo responde una persona por el contexto en el que se enmarca hechos que lo están imputando? Y la respuesta la viene construyendo el sistema interamericano. Es decir, no, es que los hechos, un crimen internacional, un crimen grave, una violación grave de derechos humanos, nunca ocurre en un vacío. Por regla general, hay un contexto, hay patrones que están explicando este tipo de hechos. Entonces, creo que con esto me he referido a las diversas preguntas. Puede que haya algunas que no haya abordado, pero quiero resaltar que el mensaje que les he querido dar en esta participación es que la jurisprudencia interamericana nos ofrece muchísimas herramientas para pensar las transiciones. Y por eso de lo que se trata es de hacer de la Convención Americana un instrumento vivo para pensar las transiciones, para pensar la transición de la guerra a la paz y para pensar la lucha contra la impunidad frente a violaciones masivas y sistemáticas que nos obligan a redefinir el modelo clásico de cómo se investiga un crimen. Entonces, nuevamente el sistema interamericano es una herramienta fundamental
para las instituciones, para empoderar a instituciones en todo nivel, jueces, poderes legislativos, poderes ejecutivos, para cumplir con ese mandato de garantizar la Convención Americana a partir del ejercicio de la función pública y la función judicial. Eso era lo que quería comentarles desde mi perspectiva y espero que podamos seguir en muchos diálogos hacia futuro. Óscar, muchas gracias. En realidad es una intervención extraordinaria y nos dejas con un montón de preguntas. Nos preguntan algunos de los estudiantes si podemos compartir tu presentación. Creo que se las vamos a hacer llegar. Y en todo caso, muchas gracias. Digamos, creo que la discusión es, pues como tú dices, esto es en realidad lo que se está discutiendo y lo que se va a discutir mañana, digamos. Entonces aquí tenemos en realidad el ICAL en la práctica, en la realidad, y pues digamos, no podríamos tener mejor guía para todas estas discusiones que obviamente tienen tanto de largo como de ancho. Entonces muchas gracias, Óscar, por tu generosidad y también por tu candor, porque obviamente no es fácil uno ser juez por un lado y tener que hablar de estas mismas cosas, y creo que a todos apreciamos, digamos, el espacio que nos das de aprender de ti y de tu trabajo actual. Entonces, muchas gracias, Óscar, muchas gracias por tu tiempo y te deseamos pues la mejor de las suertes en ese trabajo que es extremadamente difícil, pero todos creo que los que estamos participando de esto tenemos la banderita a favor de ustedes, entonces ahí estamos. En contacto, gracias profesor René Urueña, gracias Laura María. Gracias a todas y todos. Muchos saludos a la profesora Mariela Morales, al profesor Armin von Bogdandi, y seguiremos encontrándonos en diversos desafíos para el ICAL. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Óscar. No sé si el profesor Óscar tenga algún usuario en Twitter o nos quiera compartir un correo para que los estudiantes y las estudiantes se conecten, pues puedan comunicarse con usted. Y bueno, ahí puedes escribir en el chat. Y muchísimas gracias nuevamente. En verdad me gustó mucho una frase que dijo que hablaba de cómo la importancia y cómo la verdad cobra relevancia pues en el contexto de la justicia transicional. Entonces creo que fue una sesión extraordinaria, que ya estamos terminando el último módulo que hablamos acerca de estos futuros del ICAL. Y bueno, y rápidamente, para cerrar ya la sesión, nuevamente recordarles todos y todas, en unos minutos les voy a mandar las instrucciones, pero así muy rápidamente el proyecto final es, bueno, ahí se las acabo de copiar, pero creo que no se copió todo. Bueno, no, ahorita se los cuento bien rápidamente. Es hacer un video entre 4 a 7 minutos que cuenten, que discutan algunas de las temáticas del curso acerca de el futuro de esa temática. Entonces, igual ahorita les mando las instrucciones. Entonces, nuevamente, doctor Óscar, muchísimas gracias. Creo que fue una sesión extraordinaria. Mira, ahí está el correo, oscar.parra@gep.gov.co. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase, que es este viernes a las 8. Bueno, entonces... A las 8, recuerden que este viernes es a las 8, no a las 5:30, sino a las 8. Sí. Óscar, muchas gracias. Gracias. Chao. Un abrazo entonces a todos y Chao. todas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.